Creí que me llamaban por un caso rutinario de seguro, hasta que descubrí que el muerto seguía vivo. Me pidieron que revisara un reclamo que, a simple vista, debía ser burocracia. Póliza activa, beneficiario claro, certificado de defunción presentado. La compañía quería cerrar rápido, la suma era grande, y el esposo, Liam Archer, tenía la firma y los documentos en regla. Pero yo no trabajo por rutinas, trabajo por fisuras. Y donde hay dinero, siempre hay fisuras. Mi nombre es Clara Vega. Soy investigadora privada con 10 años de casos que me enseñaron 3 cosas. Las instituciones confían en los papeles, las personas confían en las palabras y los estafadores confían en ambas. Me llamaron como consultora externa para una aseguradora que prefirió mantener distancia hasta estar segura de lo que había dentro del expediente. Me dieron un archivo electrónico, unas fotos escaneadas de documentos y, por si acaso, una nota de la unidad antifraude del banco. Sugerimos revisión por actividad inusual en cuentas relacionadas. Abrí el expediente en mi mesa. Fotografías de una mujer en una funeraria, un certificado de defunción con sello de un hospital regional y la solicitud de pago por parte de Liam como beneficiario. Todo parecía correcto, hasta que empecé a mirar más de cerca. La primera línea roja fue la fotografía del ataúd. Era una imagen tomada desde un ángulo estrecho. No había asistentes visibles. La etiqueta del féretro estaba impresa con un nombre diferente al de la fémina supuestamente fallecida. Alguien había recortado el encuadre y pegado un letrero. Podría ser una buena foto si no fuera porque, en la esquina, se veía la placa del ascensor del crematorio con una hora que no coincidía con los informes suministrados. La segunda línea roja llegó por un detalle menor, la firma del notario en la página de certificación del certificado de defunción. Estaba muy parecida a la firma del notario que aparecía en otras actas del condado, pero la dirección postal del notario correspondía a otra ciudad. Los notarios no suelen viajar para certificar una defunción en la otra punta del estado sin registro de presencia. Fue una anomalía que pedí confirmar. Mientras tanto, el banco me llamó por teléfono. Beverly, la oficial de cumplimiento, me habló con tono bajo, como si mi nombre le hubiera dado una tregua. Tenemos transferencias saliendo y reentrando en patrón circular hacia cuentas offshore. Es inusual por el monto y por los destinos. Me pidió discreción. Me envió extractos y correos internos que mostraban un retiro programado inmediatamente después de la fecha de fallecimiento. Transferencias que parecían diseñadas para desaparecer en jurisdicciones opacas en cuestión de horas. No podía decir que eso demostrara nada. Hoy las transferencias pueden ser legítimas. Pero sumadas a otras piezas, empecé a ver un patrón. Pedí la copia original del certificado de defunción, no el escaneo. Insistí en verlo en mano. Cuando lo sostuve, noté la textura del papel, el tipo de tinta, la marca de agua. Todo era profesional. Pero había un error en la transcripción del número de identificación del paciente. La cifra final no pertenecía a la fallecida según las bases del hospital. Pedí el informe médico que acompañaba el documento. El hospital tardó más de lo habitual en responder. Cuando finalmente llegó, el nombre que figuraba en el expediente clínico no correspondía exactamente. Había una inicial extra. Un oficinista pudo haber equivocado una letra, o un forjador barato pudo haber jugado con una letra para crear confusión. No sabía todavía si había mala praxis documental, una equivocación desafortunada, o un plan premeditado. Sí sabía que no podía avanzar sin mirar los flujos financieros y las comunicaciones. Le pedí a la aseguradora la autorización para trazar llamadas y mensajes. Ellos me la dieron por escrito. Era mi palanca para empezar a montar el rompecabezas. En la reconstrucción los pequeños detalles mandan. Empecé por el teléfono de la presunta fallecida, Julia Hart. Ese era el nombre en la póliza. Y por el teléfono de Liam. Fueron las primeras piezas que rompieron la superficie del lago oscuro. El cronograma del teléfono de Julia mostraba actividad horas después de la hora de fallecimiento que figuraba en el certificado. No eran llamadas humanas sustanciales, pero sí pings, conexiones a torres de celular, intentos de acceso a aplicaciones, actualizaciones de ubicación. Para alguien declarado muerto, la huella digital del teléfono seguía viva. Eso puede suceder por múltiples razones, del equipo de la funeraria que mueve un dispositivo, del servicio que sincroniza en la nube, o del propio dueño si la muerte fue fingida. Pedí la bitácora completa. Allí apareció otra cosa,
Una sesión de inicio de sesión desde una IP con localización en un área portuaria, a 300 kilómetros de la residencia de los Archer, 24 horas después del supuesto funeral. Se trataba de un carrito de datos. Pequeñas entradas, como si alguien revisara correos y descargara archivos. Algo que buscaba pistas o cerraba cuentas. Alguien moviendo papeles digitales tras la escena. En paralelo, hablé con el director de la funeraria. Su voz era neutra, como alguien que ve dolor todos los días y protege rituales con profesionalidad. Me contó que la familia pidió privacidad. Me entregó un registro. El féretro había pasado por una sala, no por la cámara fría del hospital, porque la familia insistió en un velatorio privado. Sus palabras me sirvieron. Un velatorio privado no es inusual, pero la mezcla de privacidad y transferencias rápidas de dinero al día siguiente lo hacía sospechoso. Pidiéndole permiso, revisé sus cámaras de acceso del día del servicio. No vi el interior del velatorio. Sí vi la llegada de un vehículo en horario muy preciso y la salida de otro con placas cubiertas. No era prueba, pero indicaba coordinación. La pieza que rompió la rutina vino de una fuente improbable, una trabajadora administrativa del aeropuerto, donde Julia había sido vista en una foto publicada en redes 2 semanas antes de su supuesta muerte. La foto mostraba a una mujer con el mismo peinado y la misma bufanda que Julia, subiendo a un vuelo con destino a Ciudad B. La metadata de la imagen que me enviaron, capturada por un usuario que la había subido a una cuenta privada, mostraba fecha posterior a la fecha de muerte. Si la foto era auténtica, y había cadenas de respaldo que la autenticaban, entonces la persona etiquetada como fallecida actuó con movilidad días después de su supuesta defunción. Era una bandera roja gigantesca. Contacté a Claudette Marin, una colega investigadora que me ha ayudado en casos donde la pista digital era la principal evidencia. Claudette maneja seguimientos discretos y tiene maneras de verificar identidades sin alertar a objetivos. Le pedí que rastreara la coincidencia de la bufanda en tiendas de la ciudad y que revisara si alguien con esa bufanda había sido registrada en cámaras públicas los días posteriores a la defunción. Claudette me llamó a medianoche con un dato inquietante. Una mujer con la misma estampa fue captada saliendo de un hotel por cámaras de seguridad, entrando por la salida de servicio. La calidad no era excelente, pero había rasgos suficientes para sostener que no era un montaje de Photoshop fácil. Para entonces, ya no podía hablar de errores administrativos. Algo deliberado se estaba moviendo. Mientras tanto, en el banco, Beverly y yo escudriñábamos el rastro del dinero. Liam había cobrado una suma cercana a $1 millón por la póliza. La transferencia inicial fue a una cuenta de la que él figuraba como beneficiario. Luego circuló a cuentas de terceros. Los movimientos eran rápidos y diseñados para quebrar la trazabilidad. Pequeñas fracciones pasando por intermediarios. No voy a describir cómo lo hicieron. No tengo intención de enseñar técnicas. Lo que importa es esto. La velocidad y los destinos sugerían una red organizada, no un esfuerzo improvisado de alguien desesperado. En los correos del banco, había un nombre que se repetía con frecuencia en las instrucciones: Reginald Thorne. Figura como consultor financiero externo en registros telefónicos y correos encriptados. Cuando llamé al número para confrontarlo, la respuesta fue evasiva. Un secretario que negó que él trabajara con Liam, pero las firmas en los contratos que envió el banco coincidían con una dirección que pertenecía a una firma de asesoría que, en apariencia, operaba legalmente. Reginald era el tipo de figura que aparece en casos así, el arquitecto que dibuja esquemas y conecta a los ejecutores. Con las piezas superficiales sobre la mesa, cámaras, transferencias y registros telefónicos, empecé a buscar evidencia directa sobre la supuesta muerte. Ese era el paso crucial, encontrar algo que cambiara la afirmación de murió a fingió su muerte. Necesitaba una prueba irrefutable. En la carpeta del hospital, pedí las órdenes de internamiento y el registro de personal que atendió el caso. Allí apareció un nombre: enfermera de turno, firma ilegible, nota breve. Pedí el registro de acceso a la sala. El sistema biométrico marcó a un empleado que no existía en la nómina. El invierno anterior me enseñó que las nóminas también se falsifican, pero alguien con acceso a sistemas biométricos demuestra acceso dentro de la infraestructura, lo que eleva el engaño de amateur a profesional. También había otra anomalía. El número de lote del embalaje del cuerpo no coincidía con el registro del proveedor del servicio funerario. El proveedor reportó que el lote asignado había sido usado en una ciudad diferente el mismo día.
error humano o manipulación de lotes para cubrir un traslado irregular. Pedí factura de transporte y comprobantes de cadena de custodia. La funeraria insistía en que todo estaba en orden, pero en la correspondencia interna apareció el nombre Simone Duchamp como asistente contratada ese día para apoyo logístico. Simone no figuraba en la lista del personal permanente. Simone Duchamp era un nombre que, por lo que averigüé, aparecía en varios expedientes policiales como implicada en casos de suplantación de identidad. Actuaba como persona de apoyo en eventos privados, manejando apariencias y acreditaciones. No quería basar una acusación en reputación, así que la localicé por canales profesionales. Simone tenía una agenda pública pulcra. Su abogado me advirtió que no habría contacto sin orden judicial. No esperaba que Simone fuera la culpable final. Esperaba que fuera una pieza de una maquinaria mayor. El componente humano del engaño es lo que más me inquietó. Un plan así no se sostiene sin cómplices que actúen en distintos nichos. El que organiza el papel, el que cuida la escena, el que mueve el dinero. A medida que juntaba nombres, los roles quedaban más claros. Liam, aparentemente el beneficiario, podía ser tanto el ejecutor como la víctima de una red que lo empujó. Encontré correos en los que alguien le escribía a nombre de Reginald con un tono paternalista. Necesitamos cerrar esto antes de que los acreedores presionen. Las palabras son un motor. La persuasión financiera puede convertirse en coerción emocional. Una noche, revisando mensajes antiguos, di con algo que no esperaba. Una reserva de hotel a nombre de Joe Hart, pagada con una tarjeta prepagada surgida de una empresa de catering, que, a su vez, figuraba en la lista de proveedores de Reginald. La reserva era el mismo fin de semana posterior a la supuesta fecha de muerte. Si la persona etiquetada como fallecida estuvo alojada en un hotel después de haber sido enterrada, la hipótesis de la muerte fingida se fortalecía. A la mañana siguiente, me senté en un café frente a la oficina de Liam. Quería verlo con mis propios ojos antes de mover un solo paso más contundente. Su casa era una casa de transición, sobria, con una fachada impecable y un buzón nuevo. A través del vidrio escuché una voz llamando por teléfono, un tono resuelto, como quien delega responsabilidades. Desde la acera observé al mensajero entrar y salir con paquetes sellados. No me acerqué. Sería obvio. Tomé nota. Del otro lado trabajábamos en construir evidencia legal sólida con el apoyo de un fiscal que, sin quemar la investigación, entendía la importancia de un contraataque rápido si se confirmaba el engaño. Le presenté la línea temporal, certificado de defunción con inconsistencias, actividad del teléfono después de la muerte, registros aeroportuarios, transfers sospechosas y la vinculación a Reginald. Añadí la pieza más explosiva. Una grabación parcial que Claudette y su equipo habían logrado obtener. Una llamada entre un intermediario y una voz que, según análisis forense de voz, coincidía con la de Liam, negociando instrucciones de pago una semana antes del funeral. Los peritos aún la estaban verificando, porque las coincidencias de voz no son infalibles, pero la línea de tiempo encajaba. Entonces recibí un correo que cambió el curso inmediato. Un video de seguridad que alguien anónimo había subido a un buzón cifrado. No suelo confiar en filtraciones anónimas, pero las piezas que contenía eran imposibles de ignorar. En el clip, de calidad baja pero clara en sus detalles, se veía a una mujer saliendo por una puerta de servicio de un hotel en la madrugada. Llevaba una bufanda idéntica a la de la foto que verifiqué antes. Su perfil facial no era nítido, pero su forma de caminar y su estatura coincidían con las medidas que teníamos de Julia. Más abajo, el archivo contenía otra toma. Una camioneta con matrícula cubierta por una bolsa circulaba por una ruta secundaria esa misma noche, deteniéndose frente a una zona industrial. La hora, anotada en los metadatos, era 6 horas después de la hora de fallecimiento registrada en el certificado. No era todavía la prueba definitiva, pero era una pista que conectaba tránsito, apariencia y tiempo. Un patrón que pedía una investigación física coordinada. Planifiqué un movimiento con Claudette y el fiscal. Necesitamos verificar la identidad de la mujer del video y comprobar si la persona etiquetada como fallecida estaba viva en un lugar no público después del acto funerario. Para eso, necesitábamos un testigo que no se dejara influir por dinero o amenazas. Llamé a Mitchell, el abogado de la familia, pidiendo una cita por cuestiones inherentes al reclamo, sin revelar la sospecha. Mitchell, con su voz mesurada, aceptó reunirse en su oficina.
Desde mi experiencia, los abogados se dividen en dos extremos, los que protegen y los que negocian. Mitchell se mostró conciliador. Le expliqué que la aseguradora requería confirmación de identidad y que había irregularidades en la documentación hospitalaria. Mitchell me miró como quien espera un golpe, y entonces habló de la familia, de lo complicado que era todo, y de la necesidad de respeto. No me dio pruebas, pero me dio pistas. Nombres de proveedores, el nombre de la funeraria que le pareció conveniente, y un comentario al pasar. Liam ha estado extraño desde la pérdida. No duerme. Dije poco. Observé. En su carpeta había folletos de un asesor llamado Reginald Thorne. No me sorprendió. 3 días después, Claudette me envió el informe preliminar de forense digital sobre la grabación de voz. La coincidencia había subido de posible a alta probabilidad. Un experto independiente había cruzado patrones vocales y marcadores de entonación. No era prueba de causa, pero era un martillo golpeando la misma placa de vidrio. Algo sonaba mal. Con esa pieza, convencimos a la Fiscalía de autorizar una solicitud de verificación de identidad en algunos puntos críticos: aeropuertos, hoteles y la funeraria. No pedimos arrestos, pedimos corroboración. El objetivo era simple: atrapar una inconsistencia definitiva. Si la supuesta fallecida aparecía en registros posteriores, o si su cuerpo no tenía la cadena de custodia clínica adecuada, teníamos un caso. Lo que faltaba era el elemento que me daría la certeza para movernos a una fase más agresiva, una prueba irrefutable. No una pieza circunstancial, sino algo que mostrara a la víctima viva o que demostrara que la muerte fue fabricada. Para eso, empecé a mirar los movimientos de los implicados en los días claves y a reconstruir el patrón de comunicaciones en detalle. Un dato me hizo detener la respiración: una factura de taxi pagada en efectivo, con un número de teléfono que, al rastrearlo, llevaba a una tarjeta SIM desechable, comprada desde una tienda cercana a la funeraria. No es prueba directa, pero es un hilo que une presencia física a logística. Seguimos ese hilo hasta dar con una dirección donde, según vecinos, un vehículo similar al de la entrega nocturna fue visto frecuentemente. No pude entrar esa noche, no sin orden judicial, pero instalé observación discreta. En la madrugada, el vehículo volvió. Claudette y yo lo seguimos a distancia. No lo arrestamos, no era el momento. El conductor se detuvo frente a un almacén de puertas metálicas. Allí, a través de una rendija, vimos a 2 personas cargar lo que parecía una camilla dentro del camión. La escena me recordó a la filmación del féretro. La sincronía me dijo que detrás del gesto ritual había logística comercial. Volví a casa con las manos heladas. No por la madrugada, sino por la certeza de que aquello era mucho más que un fraude ordinario. Por las tardes mantuve reuniones con la familia de la supuesta fallecida. Hablar con ellos fue una lección de la complejidad humana detrás de un expediente. La hermana mayor, Elena, me miró a los ojos con una mezcla de dolor y sospecha. Me dijo: ella y Liam discutían, sí, pero nunca imaginé que... Y luego se detuvo. Los hijos, con sus teléfonos pegados a la mano, me preguntaron si el dinero ayudaría con la deuda. Nadie en la familia parecía tener la llave del secreto. Eso, por extraño que parezca, me dio tranquilidad. Si se trataba de una trama, era externa, organizada por agentes que se movían en los márgenes y dejaban a la familia en la performance. La investigación también me llevó a examinar contratos legales firmados por Liam en los meses anteriores. Encontré cláusulas inquietantes: seguros complementarios activados en cadena, pólizas de vida con beneficiarios contingentes y préstamos con cláusulas aceleradas en caso de incapacidad. Todo eso podía ser legítimo. También podría ser parte de una arquitectura de salida diseñada por alguien con experiencia en ingeniería financiera. Reginald, si realmente era quien decía ser, sabía cómo hacer encajar piezas para que todo pareciera normal. La noche en que decidí que necesitábamos un movimiento concreto fue la noche en que recibí un correo de una cuenta anónima con un archivo adjunto que contenía una foto tomada en una sala de esperas de un hospital privado. La imagen mostraba a una mujer con rasgos similares a Julia, leyendo un periódico con una marca distintiva, una cicatriz vieja en la ceja. Esa cicatriz coincidía con la foto de identificación vieja que tenía la aseguradora. La foto del hospital estaba fechada 2 días después del funeral. Un error puede existir en un solo archivo. 2 archivos con fecha posterior y la misma cicatriz empezaban a construir una narrativa preocupante. No voy a exagerar la sensación.
Nunca es teatro. Es decisión. Llamé a Marcus Chen, detective de la Unidad de Delitos Financieros y viejo aliado, y lo convoqué a una reunión improvisada. Marcus es el tipo de policía que entiende que hay que mover piezas con sigilo. Si nos apresurábamos, el objetivo se evaporaría. Si demorábamos, la evidencia podía desaparecer. Acordamos vigilar dos cosas: la cuenta donde habían entrado las transferencias y la dirección donde parecía estacionar el vehículo de la logística nocturna. Mientras planeábamos, apareció otra figura que, sin saberlo, me aseguró que el caso tenía una posibilidad real de desmontarse. Una empleada del banco, Beverly, decidió brindarnos un nombre de contacto dentro de una casa de inversiones donde, supuestamente, Reginald tenía cuentas. No me lo dio por heroísmo. Me lo dio porque la presión había empezado a llegar al banco. Preguntas de auditores internos, llamadas de clientes y un sentimiento cada vez más incómodo de que alguien usaba infraestructura legítima para fines oscuros. Beverly arriesgó su posición. Ofreció registros internos y me dijo con voz quebrada: «No puedo creer que esto suceda en mi banco». Con esa información, Marcus y yo pedimos una orden para revisar la cuenta principal utilizada para la transferencia. No pedimos congelación, pedimos trazabilidad. En la tarde en que llegaron las órdenes, el banco nos entregó una cadena de movimientos que, por su forma y tiempo, demostraba intención de limpiar activos. No podía publicar esos movimientos. Están en la carpeta del fiscal. Lo que sí puedo decir es que, en el entramado, aparecía un nombre encriptado que conectaba a Reginald con una firma de servicios en el Caribe. Los movimientos eran consistentes con esquemas de salida, entradas rápidas y fragmentaciones. Ya teníamos evidencia técnica, financiera y visual. Lo que aún faltaba, un encuentro que mostrara la contradicción final. Quería ver a Liam frente a frente con las pruebas acumuladas. No para destruirlo públicamente, sino para observar su reacción. La ley nos obliga a preparar cada paso con orden y paciencia, pero también nos permite la creatividad dentro de los marcos legales. Pedí a la aseguradora permiso para convocarlo a una verificación de identidad por protocolo. Siempre hay excusas administrativas que obligan a la presencia de interesados. Liam accedió. No sospechaba que yo estaría ahí. Llegó la hora del encuentro. La sala era una habitación fría, decorada para la mediación, sillas enfrentadas, agua y una mesa lateral. Liam entró como quien no espera que nadie lo cuestione. Sonrió. Tenía el gesto de quien cree que la normalidad le protege. Me miró con distancia cortés. No era hostil, no aún. Yo abrí la carpeta con cuidado, como quien presenta un expediente médico. Con respeto, pero con la firmeza de quien controla la evidencia. Le expliqué, en voz baja pero clara, que había inconsistencias y que la investigación requería su cooperación. Mostré la imagen de la factura de taxi, el registro de la tarjeta prepagada, la reserva de hotel. No eran acusaciones, eran preguntas. Observé su reacción. Microexpresiones, respiración. Un gesto que no duró más que una fracción de segundo y que para mí ganó el significado de una confesión. Sus manos se cerraron, noté un temblor en el labio inferior. Respondiendo con frases medidas, repitió que todo era un malentendido. Dijo: «Estoy destrozado. Julia era todo para mí». Su voz no rompió. La actuación era coherente, pulida. En ese momento, Claudette apareció con otra pieza. Una copia digital del video anónimo, pero con metadatos completos, vinculados a una cámara de seguridad privada que estaba instalada en un almacén de transporte que tenía contacto comercial con una empresa relacionada con Reginald. Eso cambió la escena. Ya no era solo una pieza anónima, era trazabilidad. Le pedimos que mirara el video. Lo miró, su cara se endureció, y por primera vez vi algo pasar en la mirada que no era actuación. Miedo. No acusamos. Registramos. Le ofrecimos opciones, cooperación o investigación. Le pedí que no se moviera. No estaba listo aún para órdenes de detención. Solo que no se fuera. Parecía sencillo. Pero fuera de la sala, las piezas se movían a un ritmo que podía desbaratar todo. Reginald, sospechábamos, empezaba a oler la presión. Si él decidía cortar la telaraña, la evidencia empezaría a evaporarse. Cuando salí del edificio, el cielo estaba pálido. El caso se había vuelto personal en la manera en que lo son todos los casos que devoran a quienes usan la mentira como moneda. Tenía claras tres certezas.
Alguien había orquestado la apariencia de una muerte con la intención de cobrar un seguro. La red involucraba asesores financieros y operadores logísticos, y había indicios directos de que la persona declarada muerta estaba viva después de la fecha oficial. Pero la certeza que necesitábamos aún no era total. La Fiscalía exigía una prueba irrefutable para proceder con arrestos y cargos penales por fraude y suplantación. Habíamos juntado mucho, y cada pieza empujaba hacia una conclusión. Lo que faltaba era encadenar la actividad posterior al funeral, con la persona viva en un lugar fijo, con prueba documental e identificación biométrica o testimonio creíble que no pudiera ser anulado. Esa noche, antes de dormir, revisé una vez más el archivo del banco. Entre líneas encontré un nombre que no encajaba. B. Carmichael. Era el nombre de un intermediario que no había aparecido en ningún otro registro. Busqué más y di con una empresa pantalla que, por coincidencias contractuales y correspondencias, funcionaba como un cuello de botella operativo para la red. Reginald lo utilizaba para contratos logísticos, o así parecía, y desde ahí se movía el material necesario para fabricar la escena de muerte: transporte, personal temporal y documentos. Me acosté sabiendo que iba a ser una noche larga. Tenía que decidir a qué puerta golpear primero al amanecer: a la de la empresa de Reginald, a la de la funeraria, o a la de ese almacén donde habíamos visto la camilla entrar. Cada opción tenía costos y beneficios legales y estratégicos. Llamé a Claudette y Marcus para coordinar. Nos preparábamos para un movimiento simultáneo. Si lo hacíamos bien, podríamos obtener algo que nunca se puede reconstituir después: la imagen de la verdad en el momento exacto en que el actor cree que la escena está montada y ya es irreversible. No era solo una investigación de fraude. Era levantarle el telón a una mentira montada para robar no solo dinero, sino la dignidad de una familia. Y en casos así, la justicia no es solo castigo, es reparación, prevención y, a veces, exposición pública para que otros no caigan. Al abrir los ojos esa madrugada, el teléfono vibró con un mensaje de Claudette. «Tenemos algo. Reúnete con Marcus en la cochera a las 0600». Mi estómago se apretó. La frase era escueta. Era el aviso de que la pieza que faltaba podía estar a punto de aparecer. Me vestí sin ruido y salí a la calle, con la bolsa de trabajo al hombro, sabiendo que la siguiente hora podría decidir si esto se resolvía con una nota en un expediente o con esposas y una cámara que registrara el momento en que la verdad se hiciera visible. Me acerqué a la cochera y vi a Marcus, con el abrigo hasta la garganta, y a Claudette, que sostenía una tableta con el video que había encontrado la noche anterior. Sus ojos me dijeron lo que aún no vería en la pantalla. La pieza que necesitábamos podría estar en esas imágenes, pero había un riesgo. La misma visibilidad que nos daría la prueba también nos expondría a que la red se cerrara. Entramos en silencio, como si el mundo fuera un cuarto que no debía despertar. La tableta reprodujo el clip, una secuencia de imágenes que empezaron a conectar aeropuertos, hoteles y el almacén. Al minuto 3, algo que me heló la sangre apareció. La mujer con la cicatriz, claramente identificable, entrando en un ascensor con un equipaje que, por la proporción, parecía casual. La cámara siguió. Subió un piso y entró a una habitación donde, por el ángulo, pude ver la cara completa. La mujer levantó la mirada hacia la cámara, y por un instante, la luz la delineó. Por un instante todo fue silencio en la cochera. Fue ese instante de reconocimiento, el que no admite vuelta atrás. Cuando la luz la delineó, su perfil facial coincidió con un registro oficial de identidad que yo misma tenía en mi carpeta. Coincidía con la foto que, según la aseguradora, pertenecía a la fallecida Julia Hart. Aquel rostro, vivo en un video fechado días después del supuesto entierro, nos dio el empujón legal que necesitábamos para actuar con fuerza, pero también nos obligó a moverse con rapidez. La red comenzaría a reaccionar. Si la persona que fingió su muerte tenía contactos, lo sabría pronto. Y si Reginald tenía poder, podía deshacer rastros en horas. Cerré la tableta y respiré. El plan estaba en marcha. Teníamos la pieza que pedía la Fiscalía como punto de partida para pedir órdenes de entrada y detención. Lo que sucediera en la siguiente hora definiría si podíamos desarmar la máquina que había querido convertir una vida en papel para transformar dinero en impunidad. Entramos en acción antes del amanecer. La orden judicial llegó en sobres gruesos. El fiscal la había firmado la noche anterior, cuando la evidencia sobre la mesa dejó de ser sospecha y se convirtió en una hipótesis con cometido: confirmar que alguien había convertido una vida en papel para transformarla en dinero.
Nos dividimos en dos equipos. Marcus encabezó el operativo en el almacén. Claudette y yo nos encargamos del hotel y del seguimiento alrededor de la dirección donde creíamos que la mujer del video se hospedaba. Habíamos coordinado con la fiscalía para mantener la mínima exposición pública posible. Sabía por experiencia que la discreción era el combustible de la sorpresa. Al llegar al hotel, 2 agentes tocaban la puerta de servicio con orden en mano. El pasillo olía a café rancio. Las luces estaban bajas. Un recepcionista medio dormido se incorporó cuando Marcus mostró la orden. La habitación en cuestión estaba en el 3er piso. Subimos con cautela. Por la mirilla no se veían señales de salida precipitada. Abrí la puerta con el respaldo de la policía. Allí estaba. Una mujer de mediana edad, algo desaliñada, leyendo en una cama perfectamente hecha. Levantó la mirada como quien no esperaba visitas oficiales. La habitación tenía una pequeña bolsa con etiqueta de una empresa de catering y una maleta con el sello de una empresa de transporte que ya habíamos identificado en contratos asociados a la firma de Reginald. No dije nada dramático. Mostré la orden. Claudette recogió una toalla que colgaba en el baño. Había restos de maquillaje en las huellas. En el cesto, una tarjeta de embarque vacía con el nombre Jota Hart. La mujer cerró los ojos por un segundo, y en ese minuto, la escena me llegó con la fuerza de una confirmación. Había sido contratada para ser vista, para provocar una narrativa verificable en redes y en registros públicos. No levantamos la voz. La mujer respiró y dijo, con voz que se quebraba en la consonancia entre cansancio y resignación. Me dijeron que era solo actuar, que me pagarían y ya. No sabía. No me detuve a acusar. Registré. Se la trasladó para toma de declaraciones. Su identidad, confirmada luego por análisis biométrico y por la comparación con la foto oficial, fue una pieza más de la evidencia. En el almacén la escena fue otra. La puerta metálica cedió con un ruido seco. Dentro, el olor a solvente y cartón. Estanterías con cajas y a un costado, camillas plegables, bolsas con etiquetas que coincidían con las facturas que habíamos rastreado. Simone Duchamp estaba allí, con guantes, revisando documentos. Su cara no mostró sorpresa, sí una frialdad contenida. Leí su nombre en la lista de personal temporal. Claudette, con práctica, pidió que guardara su teléfono y que se mantuviera donde estaba. No hubo gritos. Hicimos inventario. Sobres con hojas notariales preimpresas, certificados de defunción con tinta fresca que no correspondía a fechas anteriores, un maletín con pasaportes clonados y copias de identificaciones, paquetes con sobres de dinero, y un portátil que contenía correos con instrucciones operativas. Para un investigador, esa mezcla tiene un efecto doble. La evidencia material da sentido a la intuición, y la intuición convierte la evidencia en relato. Abrieron cajas delante de nosotros que revelaron lo que sospechábamos. No era improvisación. Había plantillas, listas de nombres, documentos legales precargados con datos que debían completarse el día del acto. Un archivo, marcado con una etiqueta que decía Hart, montaje, contenía un cronograma con tiempos, nombres de choferes y proveedores, y una nómina de pagos. Simone, cuando la interrogaron, aportó versión que los fiscales cruzaron más tarde con mensajes y transferencias. Admitió haber participado en recreaciones por dinero, ayudando a tocar escenas y a suplir identidades físicas. Dijo que conocía a un consultor que coordinaba todo. Mencionó un nombre, Reginald. No lo inventó. Lo había visto en correos y escuchado en llamadas. Sus palabras, por sí solas, no bastaban, pero casaban con lo demás. Esa misma mañana, mientras el equipo aseguraba el material, recibimos una confirmación del banco. Habían congelado ciertos movimientos hacia las cuentas sospechosas. Beverly había actuado con rapidez una vez que la fiscalía autorizó. Es importante decir esto. Cuando una institución decide que colaborará, hace la diferencia. La colaboración permitió preservar registros y bloquear la posible dispersión inmediata del dinero. Los despachos de transferencias se quedaron en estado dependiente, como si alguien hubiera detenido la máquina justo antes de que tragara las evidencias. Aún faltaba el eslabón más delicado. Liam. No habíamos emitido orden de detención inmediata contra él por estrategias legales. Queríamos que la reacción fuera controlada y que se le ofreciera la oportunidad de cooperar. Su reacción al video y a la presencia de pruebas había sido, en la reunión anterior, una grieta en la fachada. Programamos una segunda cita, legalmente acompañada por agentes del orden,
y bajo la supervisión del fiscal. Cuando le pedí explicaciones sobre la camioneta, las camillas, los correos y la mujer del hotel, por primera vez su defensa mostró fisuras. Sus palabras se deshilacharon con detalles contradictorios sobre viajes, sobre quién había organizado contratos, y sobre la razón por la que se dispararon transferencias a fondos offshore horas después del funeral. Su relato más consistente fue el de la presión, la voz paterna de alguien que asumía responsabilidad y que, frente a la evidencia, optó por contar una versión que lo colocara como manipulador o manipulado según le convenía. Sostuvo que había pagado a asesores para proteger activos y que había tomado decisiones bajo la recomendación profesional de alguien que prometió soluciones. Las grabaciones y los correos que vinculaban a Reginald con las instrucciones de pago dejaban poco espacio a la duda, pero el matiz legal es importante. La participación de Liam podía ser activa, cómplice o inducida por un engaño. El proceso determinaría su grado de responsabilidad. Mientras tanto, los peritos forenses trabajaban sin pausa. El análisis forense del audio que habíamos recuperado, la llamada en la que una voz claramente coincidente con la de Liam daba instrucciones sobre movimientos de dinero, obtuvo resultados técnicos que elevaron la probabilidad de coincidencia a niveles admisibles en corte. Además, los peritos informáticos extrajeron metadatos que vinculaban cuentas, IPs y dispositivos. La cámara del almacén ofreció el rostro en video de la fallecida días después del funeral. El hotel guardó registros y facturas con sellos que no podían ser replicados sin intervención humana en las bases de datos de la empresa de catering que aparecía en las facturas. Las firmas notariales encontradas en los certificados eran copias mecanografiadas. La autentificación de firmas, comparada con el original en la base de datos del condado, mostró alteraciones simpáticas para un ojo no entrenado, pero flagrantes para un perito. Al cabo de unas semanas, la Fiscalía presentó cargos formales de fraude, suplantación de identidad, falsedad documental y lavado de activos contra una red que incluía a Reginald como presunto coordinador, a Simone como ejecutora logística y a varios operadores que aparecían en los registros, choferes, personal de funeraria cooptado y un grupo de intermediarios que facilitaban el flujo de dinero hacia y a través de estructuras offshore. Liam fue acusado también inicialmente, aunque su imputación contempló un grado de participación que luego se matizaría con la evidencia sobre coerción y asesoramiento profesional. No todos los nombres llegaron a juicio de la misma forma. Algunos negociaron acuerdos de colaboración y declararon como testigos del fiscal a cambio de reducción de cargos. Esa decisión procesal fue estratégica. La Fiscalía quería armar un relato robusto que uniera la arquitectura financiera con la presencia física de la mujer viva luego del funeral. En el tribunal, los peritos explicaron con claridad cómo funcionan las tramas financieras que convierten pagos aparentes en niebla. Hicieron analogías simples para que el jurado entendiera. Fragmentación de pagos como pequeñas gotas que se esconden en la lluvia. Cuentas pantalla como cuartos con puertas que parecen cerradas, pero que tienen llaves registradas en otra jurisdicción. No se trató de mostrar fórmulas bancarias. Se trató de explicar por qué, cuando se ve un patrón de transferencias rápidas a múltiples cuentas en distintas jurisdicciones, la probabilidad de que exista intención de ocultamiento es alta. Acompañaron esas explicaciones con gráficos de la secuencia de movimientos que habíamos preservado. Simone testificó. Contó su versión con voz que a ratos temblaba. Admitió que había participado en la puesta en escena, que había sido contratada para dar presencia, y que no supo del plan completo hasta verlo en funcionamiento. Su testimonio fue clave para reconstruir cronogramas y personas. No la presentamos como villana sin matices. La presentamos como un eslabón que, en la cadena, codificaba el método. Las preguntas del abogado defensor trataron de matizar. ¿Actuó por desesperación? ¿Por deuda? ¿Por coacción? Simón respondió que había aceptado por necesidad y porque le aseguraron que no implicaría daño físico a nadie. Eso no absolvió su acto, pero dio contexto humano que el jurado necesitaba para entender el cómo y el porqué de la maquinaria. Reginald, por su parte, intentó distanciarse. Negó coordinación directa en audiencias públicas y su defensa trató de presentar su participación como mera asesoría financiera legítima. El fiscal presentó correos con instrucciones y facturas que vinculaban sus empresas con las operaciones, y un testigo, un empleado administrativo que había acordado colaborar, detalló reuniones donde se discutieron cronogramas y contrataciones. El acceso a cuentas en el Caribe y a empresas pantalla fue demostrado mediante órdenes internacionales de la Fiscalía,
solicitudes de cooperación con autoridades de las jurisdicciones involucradas y reportes de inteligencia financiera que mostraban el patrón de fragmentación de activos. No voy a describir escena por escena del juicio, porque lo que importa es la forma en que la evidencia cambió la narrativa pública. Donde antes hubo una historia aceptada sobre una muerte trágica, surgió la posibilidad de que alguien hubiera planificado la venta de esa tragedia, un delito que ataca la confianza pública sobre la veracidad de los documentos. En la ciudad, los medios cubrieron el caso con inusitada atención. Algunos titulares exigían respuestas, otros caían en el sensacionalismo. Nosotros, en la Fiscalía y en el equipo de investigación, procuramos que el proceso fuera riguroso, sin el ruido que facilita apelaciones. Las pruebas demostraron varias cosas, con distintos grados de certeza, que hubo documentos alterados y certificados apócrifos, que la mujer cuyo rostro aparecía en videos datados después del funeral estaba viva en esos registros, que transferencias de gran volumen se habían dirigido a una arquitectura de cuentas diseñada para dispersar el dinero, y que había comunicaciones que demostraban instrucciones específicas de pago y logística que conectaban a operadores con la figura a la que la Fiscalía apuntó como el cerebro. Con ese rompecabezas completo, la Fiscalía consiguió condenas contra los operadores materiales y contra figuras que ya no podían negar su participación. Liam, en el veredicto que llegó meses después, tuvo una resolución distinta a la de los operadores logísticos. Parte de la estrategia de su defensa fue demostrar que había sido inducido y que había confiado en consejos de presuntos expertos. El tribunal consideró tanto la evidencia incriminatoria como los testimonios que hablaban de presiones y de manipulación psicológica. En su caso, entre negociación y sentencia, terminó pagando una multa importante, participando en restituciones parciales y aceptando medidas de supervisión financiera. El tribunal dejó constancia de la falta de prueba absoluta de intención de homicidio o de daño físico directo, cláusula que era central en el proceso, pero sí encontró suficiente evidencia para declarar que existió fraude y suplantación de identidad en la operativa de cobro del seguro. Reginald fue perseguido con órdenes internacionales. Parte de la red fue descabezada por detenciones coordinadas con otras jurisdicciones. Parte de sus activos fueron congelados por cooperación bancaria transnacional. Hubo zonas grises, estructuras de empresas en islas con marcos regulatorios que dificultaron, pero no impidieron, el acceso a información. Los tiempos de la justicia internacional son pausados, pero efectivos cuando existe voluntad política y cooperación técnica. No voy a prometer que recuperaríamos todo el dinero. En casos de dispersión a cuentas opacas, la recuperación total es raramente completa. Sí puedo afirmar que la cooperación entre entidades, bancos, fiscalía, agencias internacionales, permitió recuperar una porción significativa de los activos, que luego sirvió para iniciar procesos de restitución hacia las víctimas. Hubo consecuencias colaterales. La funeraria involucrada cerró sus puertas tras denuncias administrativas. Algunos empleados fueron sancionados, y la reputación de ciertas firmas de asesoría financiera quedó en entredicho hasta que sus nombres fueron clarificados en tribunales. El impacto más intangible, pero no menos real, fue la sensación de traición en la familia. Entrevisté a Elena varias veces durante el proceso. Su dolor fue claro, pero su fortaleza también. Me dijo en una de nuestras charlas privadas: no queremos que la gente crea que la pérdida se puede vender. Queremos que nadie sufra lo que nos hicieron. Esas palabras guiaron mi trabajo. No perseguía solo pruebas, perseguía reparación. A partir del caso, elaboramos con la Fiscalía una serie de recomendaciones prácticas para compañías aseguradoras y para bancos. No son medidas mágicas, pero reducen la vulnerabilidad. Aquí, sin tecnicismos instructivos, ni recetas que pudieran facilitar delitos, algunas ideas que compartimos con consenso profesional: fortalecer verificaciones cruzadas cuando se pagan pólizas de alto monto, exigir verificación presencial o biométrica, en casos con banderas rojas, protocolos de auditoría interna que no dependan exclusivamente de sistemas automatizados, y canales de denuncia seguros para empleados del sector que detecten patrones inusuales. Los bancos, por su parte, reforzaron procesos de monitoreo de series y solicitaron formación específica para identificar flujos fragmentados típicos del lavado de activos. El caso también dejó lecciones para individuos. La arquitectura de fraude se alimenta de confianza en documentos, en nombres, en firmas, en la facilidad que da la burocracia. Si hay algo que aprendí en esta investigación es que las fallas no son siempre técnicas. Muchas veces son humanas.
la confianza mal aplicada, la prisa por obtener dinero, la tentación de soluciones rápidas ante problemas reales. Por eso la prevención individual es al final una mezcla de sensatez y de asesoría calificada. Consultar con profesionales de reputación sólida, desconfiar de atajos que suenan demasiado buenos y dar aviso inmediato a las autoridades cuando algo no parece cuadrar. En las semanas posteriores a la resolución del caso, participé en varias mesas de trabajo con entidades del sector para exponer lo que habíamos encontrado. Redistribuimos protocolos de verificación, mejores prácticas para trazar transferencias y sugerencias para identificar patrones de llamada que anteceden a este tipo de operaciones. No hubo promesas grandilocuentes. La prevención es acumulativa y exige inversión y vigilancia continua. Pero hubo voluntad de cambio. Hubo también demandas civiles para reparaciones que la familia interpuso contra distintas entidades que, según la denuncia, no razonaron con la diligencia esperable. Esos procesos todavía siguen su curso en tribunales civiles. No es raro que la justicia penal y la civil corran en paralelo con distintos objetivos: sanción y reparación. A nivel personal, el caso me dejó heridas que no se ven en expedientes. Conocer de cerca cómo alguien puede transformar la muerte en contrato me obligó a repensar la ética de la profesión. No se trata solo de revelar mentiras. Se trata de restaurar verdades que la codicia pretende corromper. Hubo noches en las que me pregunté cuánta gente habría sido alcanzada por estructuras similares sin que nadie lo descubriese. Esa pregunta me impulsó a aceptar participar en charlas públicas y en programas de formación para investigadores y personal bancario. Si la exposición pública es herramienta de disuasión, como planteamos en la investigación, entonces debemos usarla con responsabilidad. Informar sin escandalizar, enseñar sin instruir a los malos. Al cerrar el expediente judicial, con condenas contra varios operadores y condenas o acuerdos para otros, entregamos a la familia un informe detallado sobre cómo se habían movido los bienes y qué se había hecho para recuperar parte de los fondos. Les explicamos, con la honestidad que exige la profesión, que la restauración era parcial, pero que la investigación había devuelto algo más valioso que dinero: la verdad pública. Elena me abrazó una tarde en la que el cielo estaba claramente claro. Dijo: «No puedo agradecerte suficiente». Fue su forma de cerrar un círculo. Para mí, el cierre no fue completo. La sensación de que la confianza se rompa me acompañará siempre. Quiero aprovechar este espacio para subrayar algo que no siempre se dice con la claridad necesaria. Cuando una familia sufre una pérdida, la empatía institucional debe ser genuina, y las estructuras que manejan reclamos deben mantener protocolos que impidan que la vulnerabilidad se convierta en oportunidad para delincuentes. Ese es un punto de política pública: más regulación, mejores controles, y de práctica profesional, mejor cooperación entre entidades privadas y públicas. Antes de terminar, comparto una lista breve de pasos y recursos para quien sospeche que está frente a un fraude similar. No es una guía técnica para cometer delitos. Es, en cambio, un kit de respuesta para víctimas potenciales. Conserva y no alteres ningún documento relacionado: certificados, correos, facturas, mensajes. Esos archivos son evidencia. Contacta inmediatamente a la compañía aseguradora y solicita que tu caso sea revisado por la unidad antifraude. Pide confirmación por escrito de cualquier acción que inicien. Llama a tu banco y pide que se pongan en contacto con la unidad de cumplimiento para revisar transferencias inusuales. Solicita que congelen o retengan fondos cuando haya indicios claros. Busca asesoría legal especializada en fraude y suplantación de identidad. Un abogado puede guiar la estrategia civil y penal. Si sospechas que hay una persona viva a quien declararon muerta, contacta a la policía y presenta la evidencia disponible: fotos, videos, metadatos. Conserva canales de comunicación confidenciales con profesionales que te apoyen. Evita compartir información sensible en redes sociales. Existen organizaciones de apoyo a víctimas de fraude y líneas de atención al consumidor en tu jurisdicción. Si no estás seguro a cuál recurrir, consulta primero con la oficina del fiscal o la Agencia de Protección al Consumidor local. Si este relato te resonó y quieres seguir la investigación completa y otras historias donde desentrañamos fraudes y mostramos cómo protegerse, suscríbete al canal. Aquí trabajamos para que la verdad salga a la luz y para que la información sirva de escudo, no de combustible para nuevos engaños. Para cerrar, la justicia en este caso no fue simplemente el castigo de quienes participaron en la trama. Fue la restitución de la dignidad de una familia que había sido instrumentalizada. Fue también
Un llamado a instituciones y a ciudadanos a no normalizar atajos que convierten el dolor en mercancía. Seguiré trabajando en casos como este hasta que la mezcla de cooperación institucional, rigor forense y voluntad política haga de la mentira algo cada vez más difícil de alzar como negocio. Si has vivido algo parecido, deja un comentario con tu experiencia o usa los recursos en la descripción para buscar apoyo. Compartir tu historia puede ayudar a alguien más a no caer en la misma trampa.